Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis colaborar como nuevos socios para aportar esos 20 euros al mes y que se sufraguen esos gastos de los niños recién escolarizados, ya lo sabéis, ponéis en contacto con la ONG Amor Sin Barreras y lo hacéis. ¿Cuánto amor se necesita y menos guerra? Vamos a hablar hoy de ese conflicto en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel. Vamos a hacer también en un rato, a ver si es posible, una videollamada con dos riojanos. Ella es riojana, él no, pero una pareja que vive en Dubái para ver cómo están viviendo esta situación. Una guerra con consecuencias principalmente, por supuesto, humanas, políticas y, en consecuencia, económicas. De hecho, ahora mismo estaba hablando con nuestro siguiente invitado de un titular que acababa de publicar ABC, que Trump pues contempla penalizar a España con el gas, y es que estamos también todos muy pendientes de las consecuencias económicas de ese incremento en el precio a la hora de llenar los depósitos de los coches o también del gas. David García, Brenner Energy Brokers, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Consecuencias para nosotros inmediatísimas ya? Sí, en principio sí, aunque no tan graves como fueron en el año 21-22 con el tema de Ucrania, porque estamos en una situación totalmente diferente, pero sí que inmediatas, sobre todo con el tema del gas, aunque todo se contagia, gas, electricidad, gasolinas, todo al final se termina contagiando. Sí que hasta el lunes, martes, la situación era pues como otras tantas que ha habido en los últimos años, ¿no? El bombardeo con Irán hace un año por el tema nuclear hizo que los mercados reaccionasen exponencialmente, pero igual que reaccionaron hacia arriba, luego bajaron. Antes con Israel y Gaza pasó lo mismo. Son situaciones geopolíticas que afectan muy directamente, pero que enseguida bajan. Aquí yo el problema lo veo más con esta noticia, que ya la vi en martes por la tarde. Hemos cambiado el 40% en Europa del suministro ruso por gasoducto. Hemos aprendido estos años a diversificarlo, ¿no? Y ahora estamos en una coyuntura mucho mejor, pero hemos pasado a depender un 30% de Estados Unidos. Claro. Entonces, esas palabras el martes, lo primero que me vino a la cabeza cuando veía el titular era cuidado, cuidado porque puede ser bravuconadas o pueden ser situaciones que pues ya sabemos que a veces no se llegan a cumplir, pero estamos jugando con el suministro de un 30% en España de gas. ¿Que nos parapetamos en la Unión Europea porque los acuerdos comerciales son así? Sí, pero también hay herramientas de presión que pueden perjudicarnos mucho. Entonces, a nivel empresarial y demás, yo creo que lo que tiene que hacer diplomáticamente es bajar mucho la tensión, porque lo que se puede crear con un incremento del precio del gas es muy fuerte, porque afectaría a gas y a electricidad principalmente, y ya sabemos lo que supone eso. Entonces, yo creo que es necesario desde parte del Gobierno que se baje mucho la tensión y no provocarla. Algo que parece que, no sé, el camino que se está llevando no parece que vaya por ahí, pero lo que supongo que, no sé qué te están trasladando ahora las empresas que se ponen en contacto con vosotros, pues, David. nerviosismo. Claro, porque ese nerviosismo, supongo, incertidumbre por lo que dices, porque es que además los titulares van cambiando de un día para otro, ¿no? A ver, hasta el martes, como digo, sí, ¿no? Como ha habido en otras ocasiones, un mercado al alza y demás. La diferencia fundamental es que el suministro no está en riesgo. Es decir, igual que en Ucrania sí que había un problema, ¿no? Nos estábamos preparando hasta para si había cortes de suministro y demás, porque claro, hay un 40% que necesitaba sí o sí en ese momento, no estábamos preparados. El problema de ahora, hasta el martes, era un problema de precios, porque el Golfo Pérsico es el primer canal del mundo de transporte de hidrocarburos, es decir, tanto de petróleo como de gas. Pero esa es, digamos que es la posible Ucrania para el mundo asiático, ¿vale? Porque son sus principales vías de abastecimiento, tanto para China como para la India, Corea del Sur o Japón. ¿Nos afectaba a los europeos eso? No, no nos afecta, porque aunque quites un 20% del gas, por ejemplo, que viene de Qatar, que es el mayor exportador mundial, a España, por ejemplo, solo es un 1,5%, al resto de Europa igual. Pero son porcentajes que nos afectan técnicamente menos. Estamos más diversificados y tenemos a Estados Unidos, a Australia, para proveernos. El problema lo tiene más Asia, pero ese problema técnico de abastecimiento a Asia
nos interfiere a nosotros en cuanto a precio, porque ahora el mundo asiático va a ir a por los buques metaneros que nosotros vamos a tener que competir con ellos en precio, ¿vale? Entonces estamos hablando que es un tema más de precio que de abastecimiento. Ahora bien, esta noticia sí que ataca a España a nivel de abastecimiento. O sea, por eso digo que hasta el martes la situación era, pues bueno, ya se verá cómo se soluciona. Pero esto de ahora mismo hay que bajarlo como sea, porque nos estamos jugando un abastecimiento que ahora sería fundamental y no deseamos para las empresas y para los suministros españoles, que ya sabemos lo que es vivir una coyuntura de precios triplicados y demás, que vuelva a pasar. Entonces, eso es lo que yo veo. También se hablaba mucho de la duración que es clave. Al principio se hablaba de que iba a ser algo corto, ahora todo parece que la cosa se va alargando y supongo que eso también hará que, sobre todo hablando de ese incremento, ¿no?, de precios. Claro, aquí nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? La historia de los últimos años sí que dice que en cuanto salga una noticia positiva o, por ejemplo, el mundo asiático, China, hoy se está hablando mucho, son los primeros interesados en bajar la tensión, porque el abastecimiento es primordial para ellos. Entonces, depende de lo que dure, los mercados reaccionarán así. Sí que es verdad que, por ejemplo, el lunes y el martes, el incremento del gas, el lunes llegó hasta un 50%, cerró el mercado al 35%, el martes al 20%, ayer ya bajaba un 8%. Ahora mismo no sé ni cómo está, bueno, no me ha dado tiempo ni de verlo, pero sí que está un poco parado, porque las noticias, bueno, pues siempre la reacción inicial es muy mala, pero sí que es verdad que la duración va a ser fundamental. Y ahí dependerá un poco todo, ¿no? Los mercados sí que están, la gente, bueno, las empresas están tranquilas, excepto por esta noticia que estábamos hablando, y dependerá todo. Lo único positivo que tenemos es que nos pilla en un buen momento. Me explico. Salimos del invierno. El gas, por ejemplo, el sector doméstico, sobre todo, nos pilla en el mejor momento, de hecho, dentro de un año, ¿no? Que es saliendo en marzo, menos demanda de gas en el sector doméstico. A nivel europeo, las reservas de GNL están al 30, están en mínimos, porque es lo lógico, después del verano las reservas de GNL van cayendo. Y la obligación es llegar a septiembre, octubre al 80% de los depósitos otra vez llenos para afrontar el invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasará ahora? Pues que seguramente las compras que se hacen mayoritariamente de GNL se retrasen más adelante. Igual es para peor, pero en principio se esperará un poco más de cara al verano hacer esas compras masivas para aprovisionarse y que escampe un poco este temporal. Por eso, depende de lo que dure, veremos si pasa o no pasa. A nivel eléctrico, por ejemplo, que siempre está conectado con el gas, pero van pasando los años y el sistema español es más resiliente. ¿Por qué? Porque nos adentramos en la mejor época del año, que es la de mayor producción renovable. Viento, sol, agua, mansalva tenemos, eso es muy bueno porque evita los ciclos combinados, que es los que queman gas para generar electricidad. Nos metemos en los meses de marzo, abril, mayo, junio, que son históricamente los más bajos de precio de electricidad. ¿Por qué? Porque la generación renovable está en su mayor producción. Hablábamos el otro día, ¿verdad? Claro, entonces ahora baja mucho y entonces, bueno, ¿qué pasa? En el momento que necesitamos ciclos combinados, los que queman gas, Arrubal, por ejemplo, tiene que ir al mercado del gas a comprar. Si el gas, en vez de a 27, que estaba hace una semana, dos, a 30, ahora está en 60, lógicamente esas horas serán más caras. Pero... ¿El consumidor doméstico lo va a notar a corto plazo? A ver, el consumidor doméstico, la mayoría de la gente está en la tarifa regulada, ¿no? La controlada. Los que están en tarifa regulada, tanto el gas como la electricidad, no se traslada inmediatamente, porque se hacen medias. Se cogen las medias de los últimos 3 meses de este mercado variable, se cogen los futuros como están y se hace una mezcla y se saca un precio. Entonces, que coyunturalmente ahora durante unos días estemos con precios elevados, se va a diluir un poco. Entonces, no se va a notar en la electricidad tan inmediatamente y el gas, pues un poco parecido. Igual lo notamos dentro de 2 o 3 meses, aunque será cuando menos consumimos gas, por ejemplo. Otra cosa es las empresas. Claro. Me adelanto igual a veces hasta las preguntas que no tienes en la... te iba a preguntar efectivamente por las empresas, que supongo que estarán nerviosas y ya preparándose para ello. Claro, porque las empresas no tienen esa tarifa regulada del gobierno, lo que tienen es el libre mercado. Entonces, en la electricidad, como digo, sí que llegamos en un buen momento, pero las empresas, muchas de ellas, el gas lo utilizan para su producción.
Y ahí sí que es más problemático, porque los más afectados van a ser los consumidores, altos consumidores de gas para su producción de su producto, lo que hagan, porque ahí sí que normalmente la mayoría de las empresas están indexadas a este mercado y se traslada inmediatamente. O sea, si hoy el precio es 60, hoy pagarán a 60, no a 30. A no ser que tengan precios cerrados, pero bueno, la mayoría suelen estar indexadas a estos mercados. Entonces, el que más va a sentir a corto plazo son las empresas y las más desfavorables, las que sean consumidores de gas. ¿Y pueden hacer algo? Bueno, vamos a ver, como siempre, ya llegamos tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque las comercializadoras de electricidad y gas, cuando pasan estos eventos, se autoprotegen, lógicamente. Porque si, me refiero, ¿cómo puede hacer alguna empresa? Cerrando un precio fijo. En vez de estar en el mercado, Sí. cierra un precio fijo. ¿Qué pasa con los precios fijos? Pues que lógicamente esta semana las comercializadoras, si estaba a un precio, pues se están incrementando exponencialmente y ahora hay como una saturación de solicitudes. ¿Qué pasa? Que empiezan a dejar de ofertar esos precios fijos. Eso te iba a decir, si lo hacen, lo ofertan cuando sí, está la cosa mira, tan volátil y tan inestable. Claro, los comunicados que nos llegan es que dejan de ofertar. Entonces te quedas indexado a ese mercado y ahí te las veas. ¿Tiene sentido? En parte sí también, porque se tienen que autoproteger. Porque tú te voy a dar un precio, pero es que mañana sube un 20%. ¿Qué precio te voy a dar si todos los días hay un 20, un menos 8, un más 30? Es que es muy difícil, es muy complicado en un momento así. ¿Y tú notas que después de lo que pasó en Ucrania estamos mejor, no sé si preparados, no sé si decir preparados, pero sí que estamos más en alerta ante estas... Estamos mucho mejor preparados. Sí. Yo digo que repetir un Ucrania es muy difícil, a no ser que estemos hablando de otros tipos de eventos ya que nos superen, ¿no? Y ya igual la menor preocupación sería la energía. Sí que estamos mucho más preparados, porque es lo que he dicho al principio, estábamos con un 40% de abastecimiento de gas ruso por tubo, por gasoducto, y ahora está mucho más diversificado. Entonces, que puntualmente caiga el Golfo Pérsico, que es el primer canal, pero es un 20%, tienes a Estados Unidos, como he dicho, Australia, otros proveedores, estamos mucho más diversificados. ¿Qué es un tema de precio? Sí, va a ser un tema de precio, pero aunque ha subido mucho los precios, estamos hablando de 60 euros el megavatio, que es caro, pero si nos vamos a Ucrania eran 200 y 300 euros. O sea, eso fue una crisis porque no se veía la salida a corto plazo. Ahora hay más diversificación y estamos mucho mejor preparados. Y vuelvo a decirlo, el sistema, sobre todo en el tema de electricidad, el sistema español es muy resiliente, porque tiene una combinación de renovables, que en este sentido vienen fenomenal, y sobre todo por el momento del año, que nos hacen afrontar los precios a corto plazo muy bien. Ahora, necesitamos el gas también para la electricidad y todo, o sea, es que todo va relacionado. Mucho, ¿no? Del exterior, no sé si... A ver, del exterior dependemos totalmente, o sea, claro. en un mundo global somos una isla energética a veces, España y Portugal, tenemos pocas conexiones con el resto de Europa y eso nos ha permitido tener cierta independencia desde hace pocos años por el tema de las renovables, pero no podemos prescindir del resto del mundo, o sea, ni mucho menos. O sea, sí que tenemos una dependencia total y absoluta. Y aunque España se abastezca de Estados Unidos, de Argelia, bueno, de Argelia ya sabemos lo que ha pasado, pero sigue habiendo abastecimiento, no nos podemos olvidar que aunque aquí no tengamos un problema técnico de abastecimiento, en los precios sí. Porque los precios, las referencias que utilizamos son las europeas y las internacionales. Y estamos en un contexto internacional. No sé si se nos queda algo, David, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que hemos dado un buen repaso en 13 minutos a la actualidad y bueno, pues muy pendientes, como decimos, de esos titulares, de las posibles consecuencias, pero bueno, como también has dicho, David, hoy Trump dice una cosa y mañana puede ser la contraria. Esperemos que sea la contraria en este caso. Esperemos. Gracias, David, un placer estar Igualmente. contigo otra vez. Nos vemos.